Bienvenidos a Masticando Dudas, un espacio donde tus preguntas e inquietudes sobre la Biblia, la fe, la iglesia o la vida misma son bienvenidas. Busca tu Biblia, una libreta de apuntes y quédate conectado. ¡Empezamos! Amigos, hermanos, qué gusto que puedan estar conectados, que nos puedan estar escuchando. De nuestra parte estamos muy emocionados de compartir este nuevo proyecto, de compartir este nuevo espacio, de presentarles y animarles a que puedan acompañarnos durante todo este trayecto que recién estamos empezando. Mi nombre es Oscar Rivera, soy uno de los líderes juveniles de Ministerio Canaán y nos emociona mucho el poder iniciar esto que sin duda puede no únicamente entretenernos y ayudarnos, sino creemos realmente puede edificarnos para lo que es nuestra vida, nuestro aprendizaje, para lo que deberíamos conocer como cristianos, como miembros de una iglesia. Así que vamos a estar aquí acompañándolos con diversos temas y no estoy solo, por supuesto, ya ustedes lo escucharon en la presentación del programa. Me acompaña el pastor, aquí lo conocemos como Herbert Molina, pero él es más conocido a nivel externo de nuestra iglesia como Enrico Suárez, ¿no? Pastor, qué gusto. Gracias por el favor que me haces de invitarnos a este programa muy excelente. Creo que poder compartir de cosas que a la gente le interesa va a ser algo interesante, vale la redundancia. Pero yo creo que estamos en un punto en donde la gente quiere respuestas y creo que en este programa va a ser la oportunidad para dar algunas respuestas a esas dudas que la gente tiene. Sin duda. Veníamos desde hace tiempo atrás pensando qué podíamos hacer, cómo podíamos unirnos, cómo podíamos compartir estas experiencias, conocimientos y por supuesto con la idea de ser de bendición, de poder edificar, de poder aportar algo. Así que estamos ahí como con esas inquietudes de qué realizar, qué hacer y surgió esto. Esto se llama Masticando Dudas. ¿Por qué? Pues el pastor bien lo ha dicho. Creo que en este tiempo muchos estamos queriendo respuestas, queriendo conocer más, queriendo aprender más. Y aunque sí podemos aprender del culto, de la predicación, del congregarse constantemente, siempre hay algunas cosas que quedan al aire y quizás no tenemos como la facilidad por lo mismo, ya sabemos, ¿no? Pandemia, cultos reducidos y demás, de acercarnos y preguntar. Así que si usted tiene alguna duda, ya lo sabe, redes sociales para que nos pueda escribir y que usted sea el que aporte. Pero si nos pregunta, bueno, ¿y por qué el pastor Herbert, por qué el pastor Enrico va a estar con nosotros? Creo que sería bueno, antes de empezar con lo que hoy tenemos para el primer episodio, que nos contara un poco como la gran experiencia que tiene de tantos años de ministerio, tantos años en diversas partes del mundo, aprendiendo y enseñando a otros. Así que, no sé, tal vez nos pueda compartir para que podamos iniciar algo de su ministerio, de lo que ha sido hasta hoy el ministerio del pastor Enrico Suárez. Gracias por la oportunidad. La verdad es que yo soy salvadoreño, ¿verdad? Nací en una iglesia de las Asambleas de Dios, estudié en el ministerio y he estado graduado del Instituto Bíblico. Fui sumista, también he ido a la universidad, ¿verdad? Dios ha sido bueno con nosotros, permitiéndonos ir al campo misionero, que es donde más experiencia uno alcanza, ¿verdad? Porque conoce un sinfín de culturas y he trabajado en el ministerio tanto en el área local de El Salvador como en Norteamérica, en Suramérica y lo más reciente en Europa, que Dios nos permitió ir a una experiencia misionera que nos ha enriquecido. Y lo que uno aprende no puede quedarse con ellos, tiene que compartirlo, porque eso es parte de la bendición de Dios, que entre más uno da, Dios también te da más a ti. Así que esas pocas experiencias que hemos entendido que Dios nos ha dado y nos ha permitido, pues queremos compartirla a través de aquí, de la formación bíblica, teológica que el Señor ha permitido. Excelente, pero aparte de la experiencia ministerial, tiene experiencia académica. Sí. ¿En qué o cómo ha sido eso? Bueno, la verdad que personalmente puedo decir que yo estudié ingeniería química en la Universidad Nacional, ¿verdad? Porque mi mamá es una persona que trabaja en farmacia y mi padrastro también tenía esa experiencia en el laboratorio.
Y yo me perfilaba para eso, ¿verdad? Pero Dios, que tiene sus propósitos, Él me llamó en mi estudio de ingeniería y me permitió tener experiencia, y mi pastor me inició en el ministerio bíblico teológico, inclusive estudiando hebreo y griego con un judío mesiánico que pasó por El Salvador, y yo fui su alumno y después me convertí en el maestro del instituto bíblico. Entonces Dios tenía un propósito, y la formación académica también me sirvió para abrirme puertas como misionero biocupacional en los países que he estado, ¿verdad? Sí. No, increíble. Yo creo que podemos sacarle mucho provecho a la experiencia, y es parte de la idea, ¿no? De que podamos aprovecharlo y que usted pueda aprender y que sea parte. Desde ya repetimos esto, que usted sea parte de la conversación. Bueno, el primer programa entonces queremos hacerlo para definir ciertos conceptos que los escuchamos seguido en canciones, en predicaciones, que los leemos en libros, pero que a veces no lo tenemos totalmente claro. Entendemos qué es, pero si alguien nos pregunta, nos cuesta como explicarle, ya sea a algún familiar, ya sea a algún amigo, algún compañero de trabajo, o cuando nos toca evangelizar a alguien, no sabemos cómo realmente explicar este tipo de términos. Así que este primer programa queremos aprovecharlo para eso, queremos aprovecharlo para definir conceptos, que nos queden claras las ideas, y de ahí en adelante ir hablando ciertos temas que sin duda están relacionados. Así que para empezar, me parece muy acertado el primer concepto que podríamos desarrollar, que podríamos desenvolver, podría ser el de teología. Sí. Tenemos este conocimiento, ¿no?, de que podemos llegar a pensar que solamente los pastores deben estudiar teología, que solamente aquellos que son llamados a tiempo completo al ministerio deberían estudiar teología. Pero ¿qué es en sí teología? ¿Es tan extenso, es tan complicado que no cualquiera puede estudiar? ¿O qué es lo que podemos entender como teología? Excelente pregunta. Creo que la teología no es complicada. Nosotros la complicamos. Como muchas otras cosas. Sí, la verdad que teología es del griego, ¿verdad? Teos, que significa Dios, y logía, estudio acerca de Dios. Y en la naturaleza humana, todos queremos conocer a Dios. Y Dios se nos ha revelado de diferentes formas y de diferentes maneras. La cuestión está que a veces no podemos discernir cuando Dios se nos está revelando a través de diferentes cosas. Es por eso la importancia de la teología. La teología es como los lentes que nos ayuda a enfocar, a ver. Y eso es interesante porque creo que toda la parte humana debe ser enriquecida por la parte teológica. Yo digo esto en mi forma de pensar con mis estudiantes en los bíblicos y en la universidad, que cuando alguien estudia teología está expandiendo esa parte que tenemos dormida espiritualmente hablando, y eso nos hace trascender, porque nuestra fe chiquita empieza a crecer a través de la revelación que Dios nos da a través de la teología, y eso nos hace, vamos a decir así, superiores. De ahí es que sale Superman, nos hace superiores porque nos hace ver algo que ha estado ahí frente a nosotros, pero no lo hemos podido ver. Y la teología nos ayuda a entender eso, no desde el punto de razonamiento solamente, sino desde el punto de vista espiritual. Así que es muy importante la teología, el estudio acerca de Dios, ¿verdad? Ok. Definidas así en resumen, el estudio acerca de Dios. Sí. Pero esto, bueno, yo he visto y he escuchado, la teología es como que muy amplia, en el sentido de que cada quien puede estudiarlo de acuerdo a su aproximación o su creencia. O sea, en ese sentido, hay teólogos como hay doctrinas o pensamientos. No es como algo estándar, algo fijo, sino lo que usted dice, que se va revelando según nosotros nos vamos acercando a esto. Qué bueno, yo creo que la idea que tienes es fantástica, porque la teología no la podemos encajonar, ni nosotros podemos encajonarnos. De ahí es que tenemos que tener una mente abierta para poder entender, una mente abierta, porque hay diferentes corrientes, Entonces, yo no puedo decir de que mi corriente es absolutamente la verdad absoluta, no.
hay algo de verdad en las diferentes corrientes, porque la esencia y la fuente es una, Okay. que se ha diversificado por la forma de entenderla. Tú tienes tu perspectiva, yo tengo mi perspectiva, la gente tiene su perspectiva y no es mala. La cuestión es el enfoque. El enfoque, pero como dice un libro de hermenéutica, toda herejía tiene algo de verdad. Ok, qué interesante. En este punto, como para ir terminando aquí con este primer concepto de teología, es importante entonces, así como usted decía, no podemos encerrarnos a esto y tampoco encerrar a Dios en la teología. Podemos terminar nuestra carrera, ser teólogos y tener nuestro cartón y demás, pero Dios es más grande que ese estudio que hemos hecho. Definitivamente. Tú lo estás diciendo de la mejor manera. La teología solamente es una senda. Una senda para el individuo para caminar e ir descubriendo, aun cuando descubramos todo lo que podamos en nuestra vida aquí humana, pero todavía no hemos llegado al umbral del conocimiento de Dios, porque Dios está por encima de todo. Lo que tú y yo podamos descubrir con la teología solo es la introducción a esa esencia de Dios que existe. Por eso no podemos decir que aquel tiene la verdad absoluta, porque la única verdad absoluta es Dios mismo. Es Dios mismo. Nosotros solo conocemos una parte. Por eso Jesús dijo en cierta oportunidad, y conoceréis la verdad, dijo, y la verdad os hará libre, porque nos liberará para querer conocer más. Lo único que algunos, y vamos a decirlo así, se aferran a ciertos dogmas, a ciertas cosas, y como esas dogmas les dan cierta seguridad, no salen de ahí, porque esa es su zona de confort. Pero cuando uno entra en el campo teológico, uno tiene que estar abierto a aprender más y más, porque Dios no puede ser conocido por una mente humana completamente. Vamos a conocer una parte. Esa parte nos va a desafiar. Y yo creo que de eso se trata esto. Entonces, teología, el estudio acerca de Dios, pero más bien como una senda para acercarnos a Él. En ese sentido, entonces, teología puede estudiarlo alguien que ni siquiera sea cristiano, ni siquiera sea creyente. Es para todos. Y aquí el siguiente concepto que podríamos definir, lo de la salvación. En la teología, bien, estudiamos qué es Dios y todo lo que comprende Él, cualidades, características morales, atributos divinos y lo que puede ir surgiendo, pero dentro de todo encontramos la salvación, parte de todos estos conceptos. ¿Qué es la salvación? ¿Salvación de qué? ¿Salvación cómo? ¿Salvación de quién? ¿Qué es la salvación? Qué interesante. Yo creo que ese es el tema esencial de la Biblia, que la Biblia para nosotros, para todo creyente, podemos decir, es la autoridad suprema, porque se reflejan en ella los pensamientos de Dios. Entonces, la salvación, cuando aceptamos el pensamiento de salvación, es porque también aceptamos de que el hombre está perdido. ¿Y perdido de qué? Perdido de su propósito para el cual fue creado. En el libro de la Biblia, en el Génesis, se habla que Dios creó al hombre con un propósito y era para que fuera la corona de la creación, pero él se desvió y se extravió, y es por eso que necesita la salvación, para volver a la ruta a la cual Dios lo había creado. Entonces, cuando hablamos de la salvación, no es solamente el hecho de querer cambiar al hombre, no, es porque queremos que entienda cuál es el propósito supremo del Creador. Cuando uno crea algo, uno conoce ese algo que crea. Dios creó al hombre, dice la Escritura, a su imagen y su semejanza. ¿Por qué? Porque le dio una parte de él. Entonces, al darle esa parte de él y echarla a perder, vamos a decirlo así, el creador necesita recobrar lo que creó y para el propósito que lo creó. Y ahí entra la salvación. Dice que no quiere que nadie se pierda. Ahora, ¿cómo podemos entender la salvación? La salvación es sencilla, no es nada complicado. Que nosotros la complicamos, eso es cierto. Pero la salvación es volver al Creador. Sencillo. Cuando yo le digo, Señor, acepto
Eso significa volver a reconectarte, como el reset en la computadora, cuando ya estás demasiado sobrecargada y tú le das entonces vuelve y da un reinicio y vuelve a su estado inicial. El hombre necesita, y la salvación es ese medio, volver a su estado inicial conectado a su Creador para cumplir el propósito para el cual Él lo creó. Wow. Es completo. Y qué bueno como lo está diciendo, ¿no? Explica de quién, el por qué y cómo es de importante que recibamos salvación. Esto me lleva al tercer concepto, que es cuando muchas veces se habla de la salvación, se habla de la salvación de un elemento específico. Nuestro cuerpo al final nosotros sabemos que es polvo, es barro y ahí queda. Pero hay algo que se salva y que es lo que debemos procurar, o al menos lo que se enfoca en la salvación, y es el alma. ¿Qué es entonces el alma? ¿Es un fantasmita que hay dentro de nosotros? ¿Es una idea que tenemos? ¿Qué es el alma? ¿Cómo podríamos entonces definir qué es para entender el por qué es importante salvarla? Interesante. Yo creo que el alma, como una parte inmaterial del hombre, no podríamos nosotros controlarla. Pero cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza, dice las Escrituras, que Dios, el Creador, Elohim, sopló, dice, en su nariz, y cuando sopló aliento de vida, Él le dio una parte de Él al hombre. Esa parte es la que le llamamos el alma, esa parte inmaterial que viene del espíritu, que nosotros no podemos controlar. Eso es una parte que Dios nos dio de sensibilidad. De hecho, vamos a decir que la diferencia entre el hombre y todo lo creado es esa parte del alma espiritual, la cual Dios nos dotó y que nos hace diferentes, y a la vez nos da esa capacidad de pensar, porque viene con los atributos divinos de Dios juntamente el alma. Pero es algo inmaterial, que está ahí, que no podemos decir, como tú dijiste, que es un fantasmista, pero es una parte que está ahí, que la sentimos que está, que no sabemos dónde está, pero que está ahí, porque es algo que Dios nos regaló para tener una capacidad de sentir y entender que no solamente las cosas físicas son las que existen, hay una parte inmaterial que existe, que es nuestra alma, y que un día estará frente a su Creador y dará cuentas, porque de alguna manera el Creador le va a decir: ven, ríndeme cuentas, a través del alma, no al cuerpo, sino al alma. Ok. Creo yo que está quedando bien claro entonces, es parte de nosotros como esencia, algo que ya está, no sé si de forma natural, pero que ya está dentro de toda la estructura que nosotros somos como persona. Ahora, usted decía algo en el punto anterior, y era que la Biblia es nuestra base, como esa firmeza de la cual nosotros partimos para conocer todo esto. En la Biblia se habla diferentes compilaciones, diferentes versiones, por decirlo de alguna manera, pero esto al final se define en una palabra llamada canon. ¿Qué es el canon? Muchas veces se ha mencionado que el canon de no sé dónde es el que nos vino a quedar, y que es el que nosotros ahora conocemos como Biblia, más allá de las versiones que hayan. Pero ¿qué es el canon? ¿De dónde es que sale esto y por qué creemos que el que nosotros tenemos es el bueno, pues es el correcto? Muy interesante eso. Bueno, el canon es sencillo, es del griego canon, que es caña, que es una vara para medir. Entonces los masoretas judíos, que fueron los encargados de seleccionar en el canon bíblico los libros que sí cumplían con los criterios necesarios para quedar como registrados en el canon o en la lista de los libros que pertenecen a la Biblia. Entonces ellos midieron tanto la inspiración, la iluminación, el estilo de la escritura. Entonces ellos seleccionaron, fue un grupo de más de 80 masoretas judíos que trabajaron en esto, y de ahí sale la lista de los libros de la Biblia, ¿verdad? A eso le llamamos como canon. Nosotros los cristianos evangélicos
Tenemos un canon bíblico de 66 libros, pero no es el único, hay otros, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en la inspiración, en la unidad, en los elementos que los masoretas judíos seleccionaron para que ahora lo conozcamos como Biblia. Y esta Biblia ha pasado por muchos años y muchos tiempos en donde la han querido destruir. Sin embargo, ella se mantiene ahí como un libro, no solo de historia, sino un libro para el presente y también escatológico para el futuro. Okay. Así que es confiable, definitivamente, la Biblia. Ok. Conociendo esto del canon y conociendo nuestra Biblia, si nosotros la estudiamos y demás, llegamos a un punto de la teología que lo hablábamos al principio, que es la apologética. Si nosotros conocemos nuestro canon, nuestra Biblia, deberíamos saber qué es la apologética y por qué es útil para nosotros. ¿Qué es esto? Bueno, como estamos hablando de terminología, ¿verdad? La apologética es simplemente defensa de la fe. Okay. Es una disciplina que procura proveer elementos para defender tu fe, en este caso la fe cristiana, con el propósito de convencer a los que no son creyentes, porque la verdad es que en estos momentos en el mundo hay diferentes corrientes y no podemos decir que las diferentes corrientes son sanas. Entonces, nuestro objetivo a través de la apologética es defensa de nuestra fe, de nuestros valores, vamos a decir, de los pilares que sostienen nuestra fe, que sin esos pilares se convertiría en una anarquía. Okay. Por eso es importante la apologética. Ok. Defensa de la fe. Creo que así queda claro. La apologética es la defensa de la fe. Pero si pregunta a alguien, bueno, entonces lo voy a defender bien, pero ¿contra quién? Aquí hay un concepto y quizás con este vamos a ir terminando, al menos este primer episodio, que es un personaje que tal vez de pequeños nos asustaba, tal vez de pequeños nos causaba cierta intriga por lo que podría significar. Y aún ahora, en la actualidad, podemos ver que muchos predicadores hablan de este personaje como que si ya estuviera cercano, como que si ya a punto estamos de enfrentarlo. Debemos utilizar la apologética contra este personaje o contra qué. Y el personaje al que me refiero es el tan mencionado anticristo. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Y por qué deberíamos aprovechar todo ese tipo de recursos para estar preparados ante este sujeto, este personaje que muchas veces lo hemos escuchado? Sí, el término puede ser complejo, pero también es sencillo. Anticristo significa todo aquello que se opone a Cristo. Y ya han existido personajes en el antiguo tiempo que se han opuesto a Cristo. Ahora, cuando hablamos del anticristo que ha de venir, entonces hablamos de un personaje que se puede decir que va a venir a terminar los tiempos de lo que la Biblia habla acerca de los tiempos finales. Ahora, el nombre anticristo es todo aquello que se opone a Cristo. Entonces, en estos momentos, en diferentes partes del mundo han surgido también muchos anticristos que están como preparando el terreno para que surja dentro de un elemento que se le llama dominio mundial, que todo mundo lo está como anhelando, porque son etapas que la humanidad ha tenido. Están anhelando un líder mundial que gobierne para darle solución a las problemáticas políticas que hay en todo el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, muchos lo están anhelando. Sin embargo, va a traer soluciones para algunos, pero persecución para otros, porque él tiene una agenda, y esa agenda, ¿a quién responde? No responde a Dios, responde a otro personaje, y ese personaje era un arcángel, Luzbel, lucero de la mañana, pero que muchos lo conocen como diablo o Satanás. Entonces, su dueño o su representante va a ser el anticristo. Yo creo que lo vamos a abordar más adelante, sí, pero seguro. Sí, el anticristo es como un vocero de un plan de destrucción mundial
para algunos y un plan de salvación para otros. Por eso es que es bien complejo ese tema. Okay. Pero que existe, ya existe. Y ya es posible que exista en Europa, porque según las profecías bíblicas dice que va a ser europeo con una cronología judía árabe. Entonces es posible que ya esté. Okay. ¿Qué está esperando? Está esperando las condiciones. Las bases De un gobierno mundial que en estos momentos se están dando hasta cierto punto. Okay. Entonces, esperemos que en los próximos vamos a ir dando algunas noticias interesantes que ya están con nosotros. Yo creo que la gente con esto va a quedar picada y la idea es esa, que quede como, sigan, que pueda continuar con el siguiente episodio, pero bueno, no queremos tampoco ser pesados, no queremos abrumarles con tanta información y por hoy este primer episodio irá llegando al final, era aclarar algunos términos básicos para nosotros como cristianos. Teología, hablábamos del estudio de Dios, una senda que nos acerca a Él, la salvación que muy bien la detallaba el pastor, de nuestra alma, hablamos un poco sobre el canon bíblico que nosotros tenemos, que al final es el libro que usted tiene en casa o en su teléfono celular, la apologética, la defensa de la fe y este personaje, pero también como un concepto, ¿no? Anticristo, todo aquello que vaya contra los valores de Cristo. Así que este primer episodio estará llegando al final ya en estos momentos. Gracias a usted por acompañarnos. Recuerde que puede ponerse en contacto para que sus preguntas, sus dudas también las podamos resolver, que de eso se trata. Masticar, hablar, conversar, que no sea únicamente de nosotros dos, sino que usted se incluya y sea parte de esta conversación. Así que, pastor, gracias por darnos luz en estos términos y sin duda muchos de esos conceptos los iremos hablando en otras oportunidades. Así que gracias por este primer episodio que se nos quedó corto. Amén, qué bueno. Entonces, gracias por su sintonía, gracias por escucharnos, compártalo con alguien que lo interese y espere próximamente el siguiente episodio. Bendiciones. Gracias por escuchar. Ahora es tu turno de ser parte en la conversación. Si este tema te pareció interesante, te invitamos a que lo puedas compartir. Esto fue Masticando Dudas. Hasta la próxima.